pero que solamente está afectada la piel, sin tener compromiso sistémico, o puede ser en el contexto de un paciente que tiene diagnóstico de lupus sistémico y aparte hace lesiones en la piel. ¿Ya? Entonces, hay algunas formas de presentación del lupus que solamente es cutáneo. Bueno, esta es la tableta que ustedes han estudiado en reumatología, donde están mencionados todos los criterios diagnósticos, o sea, para poder hacer el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Y como pueden ver en el cuadro, hay algunos criterios que son netamente dermatológicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del eritema malar, es un criterio diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, ¿no? También ustedes habrán leído el rash o el lupus discoide, ¿no? El lupus discoide también es considerado un criterio diagnóstico de lupus sistémico, pero el lupus discoide está dentro de la clasificación del lupus cutáneo crónico. También otro criterio que es dermatológico es la fotosensibilidad, ¿no? ¿Qué significa fotosensibilidad? Por ejemplo, son pacientes que mencionan que cuando están expuestos a una radiación de luz visible, sienten ardor en la piel o de repente que la cara se les pone roja, o también sienten la fotofobia, ¿no? O sea, sienten que tienen que cerrar los ojitos ante la luz porque les genera molestias. Y por supuesto las úlceras orales, que aquí son parte de los criterios diagnósticos de lupus eritematoso sistémico. Los demás criterios sí son de otros órganos. Bueno, entonces el lupus cutáneo se divide en tres, ¿no, chicos? Son tres, es la clasificación son tres. Lupus cutáneo agudo, lupus cutáneo subagudo y el lupus cutáneo crónico. Son tres formas de clasificar el lupus cutáneo. Entonces, en términos generales, para que ustedes más o menos me entiendan, cuando yo hablo de lupus cutáneo agudo, bueno, entonces, cuando yo menciono lupus cutáneo agudo, son lesiones en la piel que no van a dejar ningún tipo de secuela en la piel, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de lupus cutáneo subagudo, son lesiones en la piel que van a dejar manchas. Y cuando hablamos de lupus cutáneo crónico, son lesiones que van a dejar cicatrices, ¿ya? Entonces, acá está la clasificación, pero les quiero mostrar este cuadrito. Entonces, acá está, cuando está la letra A, que es agudo, S, SC subagudo, D, el crónico, ¿ya? Entonces, toda esta esfera celeste quiere decir lupus eritematoso sistémico. Por ejemplo, cuando estamos ante unas lesiones cutáneas de lupus cutáneo agudo, prácticamente el 90% de estas personas que tienen estas lesiones tienen además lupus eritematoso sistémico, ¿ya? En cambio, cuando es de tipo subagudo, solamente el 48, prácticamente el 50% se asocia a lupus eritematoso sistémico. En el caso del lupus cutáneo crónico, el más común es el discoide, por eso acá ya se engloba prácticamente como discoide. En el tipo discoide, cuando en un 5 a 10% se asocia el lupus eritematoso sistémico, y cuando el lupus discoide es generalizado, prácticamente un 15 a un 30% se asocia al lupus eritematoso sistémico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tienes un lupus eritematoso sistémico, está más asociado a lesiones de tipo agudas, ¿no? Y es mucho menos frecuente que una persona que tiene lupus cutáneo crónico, el más común, el discoide, solamente, si es localizado, solamente entre un 5 o 10% puede tener además un lupus eritematoso sistémico. Hay una forma que se llama lupus túmidos. El 0%, o sea, prácticamente ningún lupus túmido se asocia a un lupus eritematoso sistémico.
Y hay una forma crónica de lupus que se llama lupus paniculitis, que solamente en un 5 a 10% se asocian a lupus eritematoso sistémico. Entonces, prácticamente todas las personas que tienen un lupus eritematoso sistémico tienen además lesiones cutáneas agudas. Entonces, ¿cuáles son las lesiones cutáneas agudas? Estas. El lupus cutáneo agudo localizado, que es el eritema malar, ¿no? Las alas de mariposa. Por eso que ustedes ven que las personas, los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, usualmente tienen además un eritema malar, ¿no? Hay una forma generalizada del lupus cutáneo agudo, que menos mal que se ve poco, pero son personas que tienen todo el cuerpo afectado, rojo. Ahora vamos a ver. Y hay una forma de lupus cutáneo agudo que también se llama tipo NET. Creo que ya hemos conversado de lo que es NET, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que es NET? O necrosis epidérmica tóxica. ¿Se acuerdan? Es una farmacodermia, ¿no? Es una farmacodermia, o sea, es una reacción idiosincrática por medicamentos, que es muy grave. Usualmente se asocia a personas que han consumido algún medicamento, como por ejemplo ácido valproico, fenobarbital, fenitoína, inclusive con gabapentina, y tienen la mala suerte de que haces unas lesiones generalizadas en el cuerpo, o sea, todo tu cuerpo esa es una necrosis de los queratinocitos, entonces es como si fueras un gran quemado, es muy grave el NET. Entonces, el agudo son estas lesiones, el más común es el eritema malar, pero quiero que sepan que también hay una forma de presentación tipo NET. Luego está el tipo subagudo, y solamente son dos formas de presentación, el de tipo anular y el de tipo escamoso. Y por último está la forma crónica del lupus cutáneo, que no tiene nada que ver con el tiempo. Acá no tiene nada que ver con el tiempo, simplemente con las lesiones que te van a dar en el pie. La forma crónica, la más conocida es el lupus discoide, ¿ya? El discoide. Pero también hay otras formas que son más raras, por ejemplo, el de tipo paniculitis, el de tipo húmido o el de tipo perniosis, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el lupus cutáneo? Lo que sucede, chicos, ¿se puede aire acondicionado y no mucho calor? No. ¿Sí? Un ratito. No, apágalo, no. Sube la temperatura, si no. Voy a tener más descanso por eso. Ya, miren, lo que pasa en el lupus, lo que ustedes saben que el lupus es una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, al ser una enfermedad autoinmune, el cuerpo ataca las propias células. El cuerpo genera autoanticuerpos contra, en este caso, contra las células de la piel, ¿no? Y esto va a hacer que básicamente la parte de la unión dermoepidérmica, o sea, la membrana basal, sufre ahí unos cambios a nivel de la membrana basal. Hay una destrucción de esa zona. Entonces, por lo tanto, es que genera muerte celular y genera inflamación. Entonces, la histopatología típica del lupus cutáneo en general, ¿ya? Es esto, que se llama, hay una dermatitis interfase. Eso quiere decir degeneración vacuolar de la capa basal. Esto es lo teórico, degeneración vacuolar de la capa basal. Entonces, la degeneración vacuolar de la capa basal también se llama dermatitis interfase. Esta dermatitis interfase es típica del lupus cutáneo. Pero es típica, pero no es patognomónica, porque también se puede ver en la dermatominositis, ¿ya? Entonces acá, creo que esta es la foto de la patología. La siguiente es la patología. Entonces, como es una enfermedad autoinmune, hay una destrucción de los queratinocitos, pero no ocurre porque sí, o sea, hay algo que lo ha desencadenado. ¿Qué puede desencadenarlo? La radiación ultravioleta, algunos medicamentos, ahora les voy a mostrar una tabla de medicamentos que te pueden despertar un lupus, algunos virus, o de repente la predisposición genética, algo hace que se despierte la autoinmunidad, ¿no? Y hace que se generen apoptosis de queratinocitos. Hay unos autoanticuerpos que también aparecen, ¿no? Bueno, son los anti-ROR y anti-LA. Y todo esto hace que se desencadenen factores inflamatorios, como por ejemplo el interferón
y esto hace que la respuesta inflamatoria siga potenciándose, ¿no? Acá podemos ver algunas causas de medicamentos que pueden inducir lupus. Entonces, como pueden ver acá, por ejemplo, son los IECA, ¿no? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que son tan frecuentes, enalapril, captopril, son causas de lupus. Usualmente los medicamentos, algunos medicamentos que pueden causar lupus, usualmente se asocian a los que son de tipo lupus cutáneo subagudo, ¿no? Pueden ver acá los IECA, pueden ver la fenitoína. Por ejemplo, la hidroxicloroquina, que es un medicamento que paradójicamente se usa en lupus cutáneo, también es causa de lupus cutáneo, ¿no? Miren, la terminafina, que usamos un montón, terminafina, inclusive la tetraciclina. Por eso que un paciente que tiene lupus, difícilmente nosotros le dejamos, cuando tiene acné, doxiciclina, minoxiclina, porque también sabemos que pueden desencadenar lesiones del lupus cutáneo subagudo. Como pueden ver acá, son medicamentos bien comunes, por ejemplo los AINES, ¿no? Están el fenometrazol también, el esomeprazol, también pueden desencadenar lupus cutáneo. Estos son medicamentos que se asocian a lupus cutáneo subagudo, pero también hay medicamentos que pueden inducir lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Yo no te voy a poner esa pregunta porque es como que muy dudosa, ¿no? Pero yo me acuerdo que creo que en un examen de NAP vino esto, te confundían, te ponían medicamentos que te producen lupus cutáneo subagudo y otros son medicamentos que se pueden asociar a lupus eritematoso sistémico. Al lupus eritematoso sistémico está bien la hidralazina, la isoniazida, la minociclina, por ejemplo, y los anti-TNF, que son medicamentos biológicos, ¿no? Como el Darvocet, Infliximab. Bueno, esta imagen es para mostrarles que dependiendo del tipo de lupus cutáneo que el paciente presente, o sea, ya sea agudo, subagudo o crónico, la localización de la inflamación va a ser a diferentes niveles. Por ejemplo, en un lupus cutáneo agudo, solamente está afectada la dermis papilar, ¿no? La parte superficial. Por eso es que cuando el paciente presenta el eritema malar o el rash malar, no te deja ninguna secuela. En el caso del lupus cutáneo subagudo, las lesiones ya van a llegar inclusive hasta la parte de toda la dermis, ¿no? Dermis capilar, dermis reticular. En el caso de lupus eritematoso discoide, es que lo que pasa es que muchas veces se usa como sinónimo el lupus discoide del lupus cutáneo crónico, porque es el más frecuente de lejos. En el caso del lupus discoide, ya afecta los anexos, ¿no? Las glándulas y también afectan el folículo piloso. Por eso que el lupus discoide es una causa de alopecia cicatrizal, es una causa de caída de cabello de tipo cicatrizal, o sea que ya no es reversible. En el caso del lupus eritematoso túmidos, que ya saben que el lupus eritematoso túmido, que es una forma de lupus cutáneo crónico, es una forma de lupus cutáneo que nunca, o sea que 0% se asocia con compromiso sistémico, 0%, ¿ya? Entonces el compromiso ya no es ni siquiera, no es en epidermis, básicamente ya es en la dermis, pero ya no tiene nada de compromiso epidérmico. Y también existe un lupus de tipo paniculítico que solamente te afecta el celular subcutáneo. Lupus paniculítico no es tan infrecuente verlo. Se ve a veces en personas jóvenes que tienen como unos nódulos, o sea, lesiones profundas, que son muy dolorosas, que aparecen usualmente en zona expuesta al sol. Porque para esto, lupus cutáneo. Entonces, el lupus cutáneo agudo, ya saben que es el más frecuente. Mire, casi todos los pacientes con lupus cutáneo agudo tienen lupus sistémico, ¿no es cierto? La forma más frecuente es el rash malar, por eso es una erupción facial localizada característica. Entonces, esta erupción facial característica es la conocida como erupción en alas de mariposa, ¿no? Ya saben que la diferencia clínica entre un rash malar en alas de mariposa de una rosácea es que el rash malar del lupus respeta, o sea, no afecta el pliegue, el surco nasogeniano, ¿no? O sea, no afecta esa zona. En cambio, la rosácea
Cuando el paciente tiene este rash malar, esta erupción en alas de mariposa, ese eritema puede durar mucho tiempo, ¿no? Y cada vez que se exponen al sol, se enciende, ¿no? También hay una forma de lupus cutáneo agudo, pero generalizada. Entonces, se describe como lesiones, cuando las lesiones afectan la piel se llaman exantemas, ¿no? Exantemas. Cuando las lesiones afectan las mucosas se llaman enantemas. Entonces, son lesiones generalizadas de tipo exantemática que afecta toda la superficie del cuerpo. Se pone roja todo el cuerpo, pero no solamente es rojo, también tiene lesiones maculopapulares que afecta todo el cuerpo. Y hay una forma grave que es la que se asocia al NET, que ahora vamos a ver. Entonces, la patología del lupus cutáneo agudo es la dermatitis de interfase. ¿Qué es la dermatitis de interfase? Es la degeneración vacuolar de la capa basal. Entonces, aquí está. Este es el típico eritema malar, ¿no? Entonces, ves que está rojo y ves que acá el surco nasogeniano está respetado, ¿no? Pero puede simular una rosácea, sí. O sea, puedes pensar que es una rosácea, claro, puedes pensar que es una rosácea. Pero al paciente le tienes que ver en un contexto general, ¿no? Hay otro, ¿no? Entonces, alas de mariposa, ¿no es cierto? Es igualito, unas alas de mariposa. Esta forma de presentación es la más frecuente asociada al lupus eritematoso sistémico. Se ve usualmente en personas jóvenes, ¿no? Y que de reciente inicio. Bueno, el lupus cutáneo agudo también puede ser generalizado, o sea, no solamente está en la cara. Entonces, el lupus puede afectar las manos bastante. Y si usted, ¿qué te llama la atención de esta mano? Que hay un eritema, pero que respeta los nudillos. Justo ves que los nudillos están sanos, ¿no? Y esa es la diferencia con qué enfermedad. ¿Qué enfermedad justo afecta a los nudillos? La dermatomiositis. Eso se llama las pápulas de Gottfried, ¿no? En el lupus, justamente los nudillos están respetados. Ya, eso es una clave diagnóstica, ¿no? Bueno, como todas las enfermedades reumatológicas, afectan las cutículas, porque acá están los capilares, ¿no? Entonces, siempre vemos la parte de los capilares, o sea, vemos el pliegue periungual de los dedos, del dedo chiquito, del meñique y del anular, ¿no? Y usualmente está afectado, y cuando lo vemos con nuestro dermatoscopio, o cuando el dermatólogo lo ve con su capilaroscopio, se pueden ver que los capilares están tortuosos, rojitos, hay infartos incluso de los vasos en este nivel. Por ejemplo, esta es una forma de presentación de un lupus cutáneo agudo. Entonces ve cómo está toda la piel afectada. Y no es que solo estén rojos, mira, también acá hay una ampolla, hay pápulas, máculas, pero están generalizadas. O sea, esto se llama, eso es claro, cuando hay ampollas y estos compromisos generalizados. Y miren acá hay un Nikolsky, ¿no? Ven que el Nikolsky no es solo del pérfido, Nikolsky también se ve en el NET, ¿no? O sea, que hay una necrosis epidérmica. Ese es una necrosis epidérmica tóxica, o sea, light, ¿no? Parecido, ¿no? O sea, es un lupus cutáneo agudo tipo NET. Por supuesto que cuando uno ve un paciente así, tú vas a pensar, primera posibilidad probablemente que se trate de un NET, ¿no? También podrías pensar en un pérfido vulgar, podría ser, ¿no? Pero la ampolla, mira, esa ampolla está medio tensa, ¿no? Pero bueno, podrías pensar. Pero entonces cuando haces toda la anamnesis y es una persona joven que no ha tenido medicamentos que haya estado tomando, o de repente tiene otros criterios diagnósticos que te orientan a su lupus sistémico, ¿no? Es una forma de presentación bien agresiva. Por si acaso, cuando tienen este signo Nikolsky, es bien doloroso. Tiene mucho dolor. Ya, esta es una diferencial, ¿no? Por ejemplo, en dermatomiositis también puede haber eritema en el rostro, ¿no? Pero es un eritema medio violáceo, ¿no? O sea, no es tan rojito, es medio violáceo y sobre todo aparece afectado en los párpados. Es un eritema en heliotropo. Si escuchan eritema en heliotropo o erupción en heliotropo, eso se ve en dermatomiositis. Es como una masa, ¿no? Es como una masa. Esta es una paciente con rosácea, por ejemplo. Entonces, bueno, pero está afectado su surco, no está tan afectado. Sí, pues porque es una cosa teórica, pero no es que necesariamente.
Pero por supuesto que un diferencial podría ser una erupción malar. Ya, un lupus cutáneo subagudo. Hemos dicho que subagudo también se asocia al lupus sistémico, pero menos, ¿no? Menos cantidad. No es tan frecuente como en el caso del agudo. Y hay dos formas clínicas de presentación del lupus subcutáneo. La que es de tipo anular y la que es de tipo papular. O sea, pápulo escamoso o el de tipo anular. Son dos formas. Y el lupus cutáneo subagudo, y eso también es bueno, tiene característico este autoanticuerpo que es el antirrojo. ¿Ya? Las lesiones de tipo subagudas sí te dejan secuelas, manchas, pero no te dejan cicatriz. ¿Por qué es importante que no te deje cicatriz? Porque el crónico sí te deja cicatriz, ¿ya? O sea, el agudo, cuando estamos ante un lupus agudo, o sea, un eritema malar, no te deja ninguna cicatriz, se va y ya. En cambio, un subagudo te deja manchas y un crónico te deja cicatriz, ¿ya? Entonces, acá otra vez, las causas medicamentosas es muy frecuente que te pueda dar un lupus cutáneo subagudo. Acá están los medicamentos bien conocidos, IECA, la fenitoína, la terminofina, el omeprazol, los AINES, ¿ya? Entonces, hay de dos formas de presentación. Esta, que es la de tipo anular, que son lesiones que tienen una configuración anular, ¿no? Como que parece una tibia corporis, ¿no? Puedes pensar que es una tibia corporis, por ejemplo. Y la otra forma de presentación es como una psoriasis, que se llama pápulo escamoso. Son dos formas de presentación del lupus cutáneo subagudo. Esto parece una tibia corporis, ¿no es cierto? Parece, ¿no? Es un lupus cutáneo subagudo. Existe una forma de presentación del lupus subagudo que se llama lupus neonatal, porque en los pacientes neonatos también les puede dar lupus cutáneo, pero es raro, ¿no? Pero este lupus neonatal está, digamos, dentro de la clasificación de un lupus cutáneo subagudo. Y por ejemplo, esto puede deberse porque una mamá tiene lupus cutáneo, tiene lupus sistémico y el bebé puede tener un lupus cutáneo neonatal, ¿no? Y son anulares las lesiones, ¿no? Ya, y por último el lupus discoide. Y ya les he mencionado que el lupus discoide es de tipo crónico. ¿Por qué es importante el discoide? Porque de los crónicos es el más frecuente, el lupus discoide. Es importante porque el lupus discoide es un criterio diagnóstico del lupus sistémico. Y es importante porque deja cicatriz y porque se ve en caídas de cabello de tipo cicatrizales, el lupus discoide. ¿Ya? El lupus discoide, lo rojito, deja cicatriz. El discoide afecta zonas que están expuestas al sol. Entonces, ¿cuál zona está expuesta al sol? La cara, el cuello y el cuero cabelludo. Entonces, las lesiones del lupus discoide, como ustedes vieron en el gráfico de la piel, vieron que el lupus discoide afectaba los anexos, ¿no? Afectaba el folículo piloso, afectaba también las glándulas sudoríparas. Entonces, el lupus discoide te da lesiones en placa, que son a veces un poco anulares, o sea, tienen esa configuración media anular, te dejan un centro atrófico. Centro atrófico, mira cómo destruye, en este caso, no es lo usual que te genere esta destrucción del cartílago, ¿no? Pero sí te dejan esta atrofia central, ¿no? Y puede ser lesiones muy grandes. Con algún grupo yo he visto, tengo una paciente que tiene lupus discoide crónico generalizado. Un centro atrófico, usualmente son anulares. Son anulares, tienen esa configuración anular, pero típico es que te dejen cicatriz. Ahí está, ¿no? Una placa anular, dependiendo del tono de piel, puede ser hiperpigmentado o no. ¿Cómo lo sospechas? En estas placas que tienen centro atrófico, que aparecen en zonas fotoexpuestas. Porque el paciente puede tener lupus discoide y no tiene lupus sistémico. O sea, usualmente, solamente un 5 o un 10% tiene compromiso sistémico, ¿no? Pero miren, prácticamente el 90% de los pacientes que tienen lupus discoide no tienen compromiso sistémico, lo cual es bueno porque no tienen las lesiones sistémicas, pero es malo solamente estéticamente, ¿no? Porque son lesiones que no tienen solución. ¿Cómo se tratan? Con hidroxicloroquina. Se trata con hidroxicloroquina, se trata con corticoides tópicos para que el color mejore, para que no dejen tanta secuela. Y el lupus túmido es un tipo de lupus
revisarlas porque como todas las lesiones de lupus suelen aparecer en zonas expuestas al sol, ¿no? Pero son lesiones que la verdad es que uno no las piensa porque es un poco raro, pero pueden ser anulares y se caracterizan porque no tienen inflamación en la cara. A veces se ven como placas únicas en la cara. Son así medias rochoides, las lesiones medias pueden ser medias rochoides, ¿no? Pero tú lo sospechas cuando un paciente tiene lesiones en placas, son rosadas y no mejoran en el tiempo, ¿no? Entonces ya se le biopsia y en la biopsia probablemente pueda orientar al diagnóstico, ¿no? Y la paniculitis lúpica, paniculitis quiere decir que hay una inflamación de la grasa, ¿no? Entonces, por lo tanto, las lesiones de tipo paniculitis lúpica, las lesiones elementales van a ser nódulos, básicamente, ¿no? Pueden ser placas, pueden ser nódulos, pero usualmente son lesiones nodulares. Y como ven acá, son lesiones que te pueden dejar cierta atrofia. Acá se ve, ¿no? Tiene una lesión tipo, te deja una atrofia en el brazo, pero acá también en el pecho, aquí en el abdomen, seguramente que si uno pasa la mano vas a sentir las lesiones sobrelevadas. Entonces, de repente si una persona tiene una sola lesión, tú puedes decir, ah, bueno, puede ser un lipoma, ¿no? Pero si tiene varias lesiones nodulares, algunas que te dejan atrofia y son dolorosas, siempre tienes que considerar otras opciones diagnósticas, ¿no? Y si aparece gente joven, es posible que se trate de un lupus tipo paniculitis. Por supuesto que tiene otros diferenciales, también hay linfomas, que son linfomas tipo paniculitis, ¿ya? Pero usualmente, miren esta coloración violácea, ¿no? Los linfomas, que son tumores de grasa, los linfomas no te dan cambios de color en la piel, son de color normal. Los linfomas no duelen tampoco, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre hay que considerar otras opciones, sobre todo cuando te dejan atrofia. Un linfoma nunca te va a dejar atrofia tampoco, o sea, se queda ahí ocultadito, ¿no? Pero nunca te deja generar atrofia. Y bueno, hay una forma de presentación que se llama tipo sabañón o tipo perniosis, que son lesiones en los dedos. ¿Qué es lo que pasa? Que en la parte distal del cuerpo, o sea, en los dedos, en las manos o en los pies, en la nariz o en las orejas, a veces por el frío pueden haber cambios oclusivos, ¿ya? Y hay personas que, por ejemplo, viven en zonas de altura, en zonas donde hace mucho frío, y usualmente sus deditos están siempre morados, ¿no? Y en algunas personas estos deditos morados empiezan a ulcerarse, o sea, empiezan a hacerse úlceras, ¿no? En la parte más distal. Y la solución es simplemente calentar las manos. Pero hay una forma de presentación de un lupus que se puede presentar así. Entonces, en una persona que de pronto inicia con lesiones así en las manos, sí vale la pena hacer exámenes auxiliares en búsqueda de lupus sistémico, ¿no? Y probablemente si sale negativo o mejoran pronto, no se le hace mayor estudio. Acá también, bueno, acá no se ve muy bien, pero acá se ven unas lesiones en placa, ¿no? En la parte distal de sus deditos. Acá no hay úlceras, ¿no? Pero acá también hay lesiones nodulares. Hay una forma de lupus cutáneo que está aparte, que se llama lupus ampollar. Lupus ampollar es un paciente que tiene lupus, pero tiene autoanticuerpos contra el colágeno tipo 7 y aparecen ampollas. O sea, un paciente que tiene lupus y de pronto le salen ampollas tensas en zonas usualmente fotoexpuestas. Entonces, solo para que sepas que el lupus cutáneo también puede ser ampollar. Puede ser parecido al NET, pero no tiene todo ese compromiso generalizado de la piel, ¿no? Solo tiene unas cuantas ampollas tensas, dispersas. Eso para que tengan conocimiento que existe el lupus cutáneo ampollar también. Ya, entonces, ¿alguna pregunta de lupus? Ese último comentario se llama, digo, la verdad es que el lupus también se llama